Señores, el historiador británico Eric Hobsbawm, en su libro del año 1994, Historia del siglo XX, sostiene que ese siglo fue corto frente al largo siglo XIX. Y enmarca este siglo entre el estallido de la Primera Guerra Mundial y la desintegración de la Unión Soviética. De hecho, en agosto de 1961, a instancias de los soviéticos, se inauguró una de las construcciones de hormigón que fueron una verdadera vergüenza para la humanidad. Porque las obras de ingeniería se suelen construir para unir, como los puentes, para proveer vida, como los acueductos, o para facilitar el tránsito, como las carreteras. Pero esa construcción tuvo como único propósito dividir, separar a un pueblo, desunir familias y provocar una brecha que en alguna medida se extiende hasta nuestros días. Y el mojón histórico que citó el historiador Hobsbawm, la desintegración de la Unión Soviética, comenzó precisamente con la destrucción de esa obra colosal pero nefasta. Por suerte, un día de noviembre de 1989, hace 30 años, el mundo asistía en vivo y en directo a la caída del muro de Berlín. Comencemos haciendo historia, porque con la capitulación incondicional de la Alemania nazi en mayo de 1945 se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El territorio alemán fue ocupado por las tres potencias aliadas: Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, más Francia. En 1949, la derrotada potencia germana fue dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Las tres zonas occidentales de ocupación se convirtieron en la República Federal de Alemania y el territorio bajo ocupación soviética pasó a llamarse República Democrática Alemana. Entre ambas Alemanias se llevó a cabo la separación política y se desplegaron por primera vez policías y soldados fronterizos. A partir de 1952, las fronteras interiores entre ambos estados se protegieron con vallas y vigilantes, y se creó una zona de 5 kilómetros a la que solo podía entrarse con un permiso especial para sus residentes. Pero, ¿qué pasaba con su capital, Berlín? Esta, que se encontraba en territorio oriental, se dividió en 4 sectores desmilitarizados e independientes de ambos estados alemanes. Berlín Occidental se asemejaba en muchos aspectos a un estado federado de la República Federal Alemana, contando por ejemplo con representantes en el Parlamento. Mientras Berlín Oriental fue declarada capital de la República Democrática Alemana, como lo había sido Berlín antes de la guerra. Pero con el tiempo, las fronteras pasarían a ser una separación física entre dos ideologías políticas. Terminada la guerra, desde la misma fundación de la República Democrática Alemana, se incrementó la emigración en dirección a la República Federal de Alemania. Entre el 49 y el 61, unas 3 millones de personas abandonaron Alemania del Este desde Berlín Oriental. 3 millones. Y a menudo se trataba de jóvenes bien formados, lo que constituía una amenaza a la economía del Este. Y a la vez, 50.000 trabajadores de Berlín Oriental trabajaban y vivían en Berlín Oeste, pero se aprovechaban de las condiciones financieras favorables de Berlín Este, siendo conocidos como fronterizos. Y aunque también comenzaron a llamarlos fugitivos de la República, sospechosos y contrabandistas, porque compraban en el mercado negro con una ventajosa tasa de intercambio. Y así, la economía planificada del sistema del lado oriental fue, en consecuencia, debilitada con estas prácticas. Por lo que los gobernantes del bloque del Este debían encontrar una forma de detener la evasión de los trabajadores y campesinos socialistas. Hasta que no se les ocurrió mejor idea que construir un muro. El plan de la construcción del muro de Berlín fue un secreto de Estado de la administración de Alemania Oriental. De hecho, el presidente del Consejo de Estado de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, le contestó lo siguiente a una periodista el 15 de junio de 1961. ¿Usted insinúa que vamos a movilizar trabajadores de la construcción para erigir un muro?
No conozco la existencia de tales motivaciones. Por los obreros de la construcción de la capital emplean todas sus fuerzas, principalmente en la construcción de casas. Nadie tiene la intención de erigir un muro. Pero el Servicio Secreto de Alemania Occidental disponía de información clasificada sobre la posibilidad de esta construcción. Y sabían que el régimen oriental esperaba el visto bueno de Moscú para poner en vigor medidas rigurosas de bloqueo, en particular en la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste. 2 meses después, el Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana decidió emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste. Ese mismo día, las autoridades de la República Federal Alemana recibieron el siguiente comunicado. La situación del constante incremento del flujo de refugiados hace necesario el acordamiento de los sectores del oeste de Berlín en los próximos días y no dentro de 2 semanas como estaba planeado. Lo que las autoridades del oeste ni siquiera sospecharon es que esos próximos días estuvieran tan próximos. Camaradas, estamos reunidos. Hoy llegó el día. ¿A qué se refiere, secretario general? ¿Cómo a qué me refiero, señor alcalde? ¿No está enterado? No, no sé de qué habla. No, a este no dijimos nada. ¿Cómo que no le dijeron? No, ¿qué? Es el alcalde de Berlín Oriental, tiene que estar enterado. Claro. Es que este flojo está en contra, ¿Cómo? por eso no le ¿Cómo? dijimos, ¿Cómo? si no nos iba a trancar ¿Cómo? absolutamente ¿Cómo todo. que estaban en contra? Ahora que no está enterado soy yo, pero ¿qué está pasando acá? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué diablos está pasando acá? Mira, Eric, ¿Qué? si le decíamos al alcalde no podíamos seguir adelante porque está completamente en contra. ¿De qué hablan? Y si te decíamos a vos que el alcalde estaba en contra, se iba a ir y se iba a retrasar todo. ¿Pero qué es esto? Así que me la jugué de callado. ¿Cómo? Y acá estamos prontos para iniciar las obras. ¿Obras? Y al que no le guste, a llorar a cuartito. Mejor dicho, a lamentarse al muro. ¿Cuartito? ¿Muro? No entiendo nada. ¿De qué hablan? Mira, alcalde, Sí. acepto que Ulbricht, como presidente del Consejo de Estado, no actuó de la mejor forma. ¿Qué pasa? Sí, ¿por qué no me avisaste? ¿Pero qué pasa? Pero debo reconocer que llegamos al punto que todos, menos usted, por lo que veo, ¿Eh? queríamos y deseábamos. ¿Qué? Vamos a construir una valla. ¿Una valla? ¿Pero dónde? ¡Que vaya! ¡Un muro! ¿Eh? ¡Tremendo muro vamos a hacer! Alcalde, un muro a lo largo de todo Berlín para separarnos definitivamente del oeste. Pero- porque son una amenaza. ¡Es una locura! ¿Y qué va a pasar con las familias que viven a ambos lados? Estudiaremos caso por caso, extenderemos permisos especiales, No. pero debemos detener la migración. Los jóvenes se nos van. Los más talentosos se nos van. Lo sé. Y encima nos están destruyendo económicamente. Pero- A este paso no van a invadir. Debemos detener la sangría. Walter, hace menos de 2 meses tú aseguraste públicamente que nadie tenía intenciones de construir un muro. Te llenaste la boca diciendo que nuestros obreros están solo para construir casas. Vamos a hacer el hazmerreír del mundo. ¿Te refieres a ese perverso mundo capitalista? Fue así que en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 y sin previo aviso, se construyó el muro entero. Erich Honecker, secretario del Comité Central del Partido Comunista Alemán, se presentó como el responsable de su planificación y realización. Soldados, policías y miembros de las brigadas orientales sellaron los accesos a Berlín Oeste. Tropas soviéticas se apostaron para un eventual combate en la frontera aliada y todos los medios de transporte que comunicaban ambos lados de Berlín fueron detenidos. El muro estaba provisto de un sistema completo de alambre de púas, fosos, barreras antitanques, recorridos para patrullas, torres de vigilancia y cerca de 1000 perros policía. Se elevaba de 2,5 a 3,6 metros de altura. Se extendía por más de 120 kilómetros. El ancho variaba entre 30 y 500 metros y poseía alarmas que detectaban el contacto con el suelo. Además, la frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, trincheras para evitar el paso de vehículos, más de 300 torres de vigilancia equipadas con proyectores de búsqueda y 30 búnkers. Las tropas fronterizas de Alemania del Este tenían órdenes de guardar estricto silencio
e impedir por todos los medios la evasión de cualquiera que intentara cruzar el muro. Y por supuesto tenían permitido el uso de armas de fuego aún a costa de la vida de los fugitivos. Pero las ansias de libertad no tenían ataduras. Y en los siguientes 30 días desertaron 85 hombres de la fuerza de vigilancia, además de 400 civiles en un total de 216 escapadas. Uno de esos momentos quedó inmortalizado en la famosa fotografía del policía de 19 años, Konrad Schumann, saltando sobre el alambre de púa, escapando hacia el oeste. El gobierno de la República Democrática Alemana lo llamó el Muro de Protección Antifascista y alegó que el objetivo era impedir las agresiones occidentales. De todos modos, las autoridades también reconocían que entre los objetivos del muro estaba impedir la emigración masiva o fuga de cerebros. Las autoridades de la República Federal Alemana, por su parte, dijeron que el único propósito era imposibilitar que los ciudadanos de la República Democrática entraran en Berlín Occidental y por lo tanto en Alemania Federal. El canciller alemán Konrad Adenauer pidió ese día por radio calma y prudencia a la población y anunció las medidas que tomaría Alemania Federal para proteger a los berlineses occidentales. Y las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Harold Macmillan, primer ministro británico, expresó: Alemania del Este detiene el flujo de refugiados y se atrinchera tras un grueso telón de acero. No se trata de nada ilegal. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, a la sazón lo calificó como una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. Pero Kennedy fue más allá y afirmó que Berlín Oeste era un estado libre, por lo que envió un refuerzo de 1.500 hombres como protección extra. Aunque la situación, que ya pendía de un hilo, amenazó con desbordarse definitivamente. Resultó que a la llegada del contingente norteamericano, las autoridades de la República Democrática Alemana determinaron la fiscalización y el control de la policía popular sobre los oficiales aliados. Esto produjo un fuerte rechazo que provocó que el 27 de octubre de 1961 estuviera a punto de producirse una confrontación directa entre tropas soviéticas y estadounidenses. En el puesto de control Charlie, el más famoso de los pasos fronterizos del muro, cada bando se formó para la batalla con 10 tanques de combate a cada lado de la línea fronteriza. El mundo estaba en alerta máxima, sencillamente porque temían que el conflicto de Berlín acabase en una guerra atómica. Pero tras algunas interminables horas de tensión, por fortuna para la humanidad, ambas formaciones de tanques de guerra fueron retiradas. Finalmente, a partir del 1 de junio de 1962, ya no se pudo entrar en la República Democrática Alemana desde Berlín Oeste. Y aún así, varios perdieron la vida en el intento. I feel as if the world is rolling down between my legs. El intento fallido más conocido fue el de Peter Fechter, quien intentó cruzar el muro el 17 de agosto de 1962, pero fue tiroteado y agonizó desangrado a la vista de los medios occidentales. Pero hubo iniciativas exitosas. En los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964, 57 berlineses orientales se fugaron a través de un túnel de 145 metros cavado por los occidentales. A su vez, tras largas negociaciones, un acuerdo permitió que más de 100.000 berlineses del oeste visitaran a sus parientes del lado este durante la celebración de fin de año. Al principio de la década del 70, el alcalde de Berlín Este, Willy Brandt, y el secretario del gobernante Partido Comunista, Erich Honecker, acordaron simplificar los trámites necesarios para los permisos de viaje. Es que la vida en la parte oriental era bien diferente a la de sus hermanos del oeste, y el gobierno lo sabía. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du
ein ganz heißes Mädchen, so ein ganz heißes Mädchen aus Pankow, und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch. Durante años no tan lejanos, Alemania entera había soportado el nazismo, pero inmediatamente después, Alemania Oriental pasó a vivir en otro régimen totalitario, el comunismo. Las condiciones de vida de los orientales durante este periodo fueron muy malas, razón suficiente para querer escapar. Pero además, tenían la posibilidad de comparar su propia situación con la de sus coterráneos occidentales. No había diferencias de raza, territorio o lengua que explicaran los avances de una y la miseria de la otra. Fueron los regímenes de cada lado los que marcaron la diferencia. Por un lado, la República Federal optaba por la democracia, mientras la mal llamada República Democrática del otro lado del muro vivía en un régimen comunista de partido único y sin posibilidad de disidencias. En lo económico, Alemania Occidental desarrollaba una economía de mercado, mientras Alemania Oriental optaba por el modelo de socialismo. Sin embargo, el tema más dramático al este del muro de Berlín era la vida gris y opresiva de sus habitantes. Sprach von Liebe, dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre. En Alemania Oriental no existía la libertad cotidiana y en su lugar se practicaba la persecución sin sentido contra el pueblo y la obsesión maniática del poder por controlar cada detalle de la vida de sus ciudadanos. Alemania del Este era un estado policial, ausente de libertades políticas, marcado por la presencia de la Stasi, la policía secreta con más funcionarios del mundo en proporción a su población. Y el control de la vida privada llevó también a la decadencia de la cultura mediante la supervisión de la literatura y el arte en general y la censura establecida como sistema. Pero la historia tomó una dirección distinta cuando comenzaron a soplar vientos de libertad. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. Durante el año 1989, la situación en Berlín Este se había vuelto insostenible. Las exigencias de libertad de circulación en la República Democrática Alemana y los constantes pedidos de asilo en embajadas de diferentes países obligó al régimen a eliminar ciertas restricciones en el mes de agosto. En septiembre de aquel 1989, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría y Austria. Poco después, comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno, especialmente en la ciudad de Leipzig. Como muestra de la tensión reinante, el líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre, siendo reemplazado días más tarde por Egon Krenz. El 9 de noviembre, el Consejo de Ministros elaboró un plan que permitía obtener pases para viajes de visita. Este iba a ser publicado y difundido en forma de comunicado de prensa a las 4 de la mañana del día siguiente por las agencias de noticias. Pero antes, para anunciarlo, se convocó a una conferencia de prensa. Silencio, 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 por favor, sí, ya va, tranquilos. Hemos convocado a esta conferencia a todos los medios para hacer un anuncio. Escuchen, un anuncio muy importante. Me acompañan mis compañeros del Comité Central, Gerard Bale, Manfred Banchak. Perdón, Herr Schabowski, ¿es verdad que van a abrir las fronteras? Mire, esa pregunta no es atinada. Gerard, tranquilo. No me armes lío, que la situación no es favorable, ¿sabes? Y bueno, ¿qué vamos a decir a él? Intentemos ganar tiempo, vos déjame a mí. Exigimos una respuesta. Las legislaciones sobre los viajes no son claras. El gobierno de la República Democrática Alemana ya ha promulgado leyes
donde se han facilitado algunos viajes al exterior. Señor Jaboski, soy Ricardo Herman, corresponsal de la agencia italiana ANSA. ¿Cree usted que fue un error introducir la ley de viajes hace unos días? Mira, ¿a qué se refiere, señor Jaboski? ¿Ya fue suficientemente claro esto? Esa ley provocó un éxodo de miles de alemanes del este a través de las fronteras de Checoslovaquia y Hungría. Jaboski tiene la ley en sus manos y para que todo esto quede claro, la va a leer una vez más ante todos ustedes. Impertinentemente. Sí, la ley. Acá está. Escuchen bien. Los viajes privados al extranjero se pueden autorizar sin la presentación de un justificante, motivo de viaje o lugar de residencia. Las autorizaciones serán emitidas sin demora. Bien. Los responsables de los visados han sido instruidos para autorizar sin retraso los permisos permanentes de viaje, sin que las condiciones actualmente en vigor deban cumplirse. Bueno. Los viajes de duración permanente pueden hacerse en todo puesto fronterizo con la República Federal Alemana. Esto es textual, población, lo que dice el texto de la ley. Escuche, Jaboski, ¿cuándo entra en vigor esto? De inmediato. Pero Jaboski había cometido un error. No leyó la segunda página del documento en la que se establecía que la medida tenía efecto desde el día siguiente. Y a todo esto, a través de los anuncios de radio y televisión de la República Federal Alemana y Berlín Oeste, bajo la consigna "El muro está abierto", miles de berlineses del este se presentaron en los puestos de control y exigieron pasar al otro lado. Los guardias fronterizos no estaban informados de nada de esto, pero no se atrevieron a disparar. Sin una orden y bajo la presión de la gente, el punto de control en Berlín Este se abrió a las 11 de la noche, seguido de otros puntos de paso, tanto en Berlín como en la frontera con la República Federal Alemana. Y así caía el muro de Berlín hace 30 años, en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de aquel 1989, 28 años después de su construcción. From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, "Die Mauer muss weg, the wall must go." Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost to party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more. Put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the Los ciudadanos berlineses empezaron a derribar el muro con todos los medios a su disposición, como picos y martillos, y en la euforia de esa noche muchos occidentales lo escalaron. Los ciudadanos de la República Democrática Alemana fueron recibidos con entusiasmo por la población del oeste. La mayoría de los bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. La apertura del muro fue conocida en Alemania con el nombre de Die Wende, el cambio. Cuando se conoció la noticia de la apertura, se interrumpió la sesión vespertina del Parlamento en la capital occidental, Bonn, y los diputados entonaron en forma espontánea el himno de Alemania. Durante el proceso de destrucción de la pared de hormigón, el artista alemán Bodo Sperling promovió la idea de salvar un trozo de muro con el fin de crear una galería de arte urbano al aire libre. Varias asociaciones de artistas de ambos lados apoyaron la iniciativa y consiguieron los permisos para fundar la East Side Gallery. Más de 100 artistas de todo el mundo fueron invitados a pintar murales rindiendo homenaje a la libertad. Y entre todos ellos se destacó la emblemática banda británica Pink Floyd.
El 21 de julio de 1990 se realizó The Wall Live in Berlin, promovido por Roger Waters y con la participación de estrellas como Van Morrison, Scorpions, Cyndi Lauper y Bryan Adams, entre otros. Una decena de películas se basan o tienen como argumento principal al Muro de Berlín, siendo la primera El Niño y el Muro, del año 1965. También se han realizado infinidad de documentales, ya que el material de archivo es abundante. Esto se debe a que desde diferentes puntos del lado oeste del muro se filmaba y se tomaban fotografías constantemente con el fin de evidenciar posibles violaciones a los derechos humanos. Y rindiendo homenaje eterno a esos héroes que desafiaron al despotismo autoritario. Sin dudas, el muro de Berlín fue uno de los símbolos más conocidos y tristes de la Guerra Fría y factor definitivo de la separación y luego reunificación de Alemania. En sus 28 años de existencia se contabilizaron unas 3.700 fugas a Occidente, 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron heridas. Por eso, a 30 años de su caída, así quisimos poner al muro de Berlín en su sitio.